Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, bárbaro. Empezamos entonces la clase. Hoy vamos a identificar todo lo que es corriente continua, lo que son las fuentes, lo que es potencia y algo de resolución de circuitos. Esto es una clase casi de repaso, porque ustedes ya en Introducción a la Energía Eléctrica 1 vieron todo lo que es circuitos series paralelos, falta un poco lo que son las leyes de Kirchhoff, pero en una clase vamos a hacer todo el repaso y también ya está colgada la práctica para que ustedes la puedan hacer en el campus, se la bajan y hay que hacerla. Bueno, vamos a ver si empezamos con corriente continua, veamos un poco entonces de qué se trata la corriente continua. En este caso vamos a mostrar, lo primero que vamos a ver es cómo se genera a través de un generador de corriente continua. No es la única fuente que nosotros vamos a utilizar, también vamos a ver que la corriente continua se puede generar a través de lo que ustedes ya conocen, que son las baterías, y hay otro tipo de fuentes electrónicas, y acá lo que estamos viendo es un poco la generación a través de una máquina de corriente continua, porque ya estamos avanzando y lo que estamos viendo es cómo se puede generar una corriente continua. Bueno, acá es muy simple, lo que estamos viendo es dos polos o dos imanes, uno que es un polo norte y otro que es un polo sur, que está generando todo lo que ustedes ven como líneas. Esto es un campo magnético. El campo magnético que va de polo norte al polo sur, lo que hace es que se genere estas líneas. Si tengo la posibilidad de mover un conductor en el medio de todas esas líneas, como lo está haciendo este dispositivo que se está moviendo, sobre cada uno de estos conductores que están arrollados, se induce una FEN o una tensión. Si esto lo tengo conectado a estos semi-anillos que están acá, como ustedes verán, el que es más celeste y el otro que está un poquito azul, en cada uno de estos anillos, si yo conecto esto, ¿qué hace? Me está generando o inyectando la corriente en uno de los semianillos que tengo acá, y esos semianillos están en contacto o con esta carbón o escobilla o con este otro. Entonces, dependiendo de cómo está, con quién está en contacto, le va a estar inyectando una corriente. ¿Cuál es la particularidad? Ahí estamos viendo cómo gira. Fíjense que hay una pequeña endija acá, es porque están separados los semianillos. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Que esa corriente es continua. Esa corriente no es alterna, sino que esa corriente que va a estar saliendo por estos colectores es una corriente continua. Entonces, este es el principio de funcionamiento de una máquina, en este caso es un generador que lo estamos haciendo mover a través del rotor. Si yo hago mover este generador y está en presencia de un campo, lo que obtengo a través de estas escobillas es una tensión, en este caso continua. ¿Por qué continua? Bueno, porque siempre va a estar rectificada. ¿Cómo se hace esto? Y a través de estas escobillas veíamos cómo están soportadas con un resorte. Bueno, ya que estamos viendo la descripción de la máquina con todas las chapas apiladas en ese estator donde está alojado este arrollamiento, que va a ser el arrollamiento de excitación. Entonces miren cómo está, acá está el rotor, es el que va a
a recibir esa excitación y por el cual, en el caso de la máquina de corriente continua, se genera toda lo que es la corriente. Bueno, acá se está mostrando los diferentes tipos de motores que hay. Ya vimos la clasificación en la clase pasada. Estábamos viendo un motor Joule o un motor derivación de corriente continua. ¿De qué depende? Bueno, depende todo de cómo está conectado sus arrollamientos. Bueno, acá vemos una bobinita sumergida en un campo magnético. Lo que se produce es una FEN entre sus bobinados. Si tengo acá esto que lo saqué en este esquema simplificado, lo mismo. Si yo hago girar esta bobina en medio de estas flechas que son un campo magnético, lo que se me va a generar es una FEN. Esa es de acuerdo a la ley de inducción de Faraday. Entonces, acá tenemos la primera forma y manera de poder generar una tensión continua. ¿Sí? Bueno, a través de esto. La otra forma de generar una tensión continua es a través de una batería, por ejemplo. Ahí podemos generar una tensión continua, o también a partir de una fuente que puede ser electrónica. Bueno, vamos a hacer brevísimo repaso porque ustedes esto ya lo conocen. Algunos lo conocen demasiado, pero bueno, tenemos que arrancar como desde cero. Vamos a definir lo que es voltaje. ¿Qué es lo que es voltaje? Entonces, si nosotros vimos cuando nos explicaron todo esto en Introducción 1, que la fuerza de atracción entre una carga positiva y una negativa estaba dado por el inverso del radio al cuadrado que estaban separados, ¿cierto? La fuerza esa. Entonces, para poder separar o llevar una carga de un lugar a otro, o de una posición a otro, entonces yo tengo que aplicar cierta cantidad de energía. Entonces, la tensión o el voltaje se define como esa energía o trabajo por unidad de carga, para llevar una carga de un punto hacia otro. El voltaje lo voy a estar midiendo en volt, pero nosotros ahora ya nos tenemos que acostumbrar que en nuestra materia y en las sucesivas que vienen, la ingeniería eléctrica parte del volt, el kilovolt fundamentalmente, ¿sí? El volt y el kilovolt. Ya vimos los diferentes sistemas donde expresábamos las tensiones en 13.200 voltios o 13,2 kilovolt, en 500 kilovolt, 220 volts. Rara vez vayamos a trabajar con milivolt en ingeniería eléctrica, pero sí será en algunos casos muy particulares, en donde piensan que pueden trabajar con milivolt. Bueno, cuando estén midiendo, cuando estén haciendo algún ensayo o algo, ahí probablemente aparezcan estos valores chiquitos. Bueno, la energía en Joule y las cargas se miden en Coulomb, ¿sí? Entonces, la unidad de voltaje es el volt, simbolizado mediante la letra B. Repasamos entonces la definición. El volt es la diferencia de potencial entre dos puntos cuando se utiliza el joule en energía para mover una carga de un punto a otro. Entonces, ya vamos a ver en nuestros circuitos, cuando le pongamos a la tensión un signo más y un signo menos, el signo más significará que esa fuente está a mayor potencial que tiene donde tiene el signo menos, por lo tanto, la corriente fluirá desde el menos hacia el más. Ya cuando veamos los circuitos, queremos llegar hoy, ya vamos a ponernos de acuerdo con toda esa simbología. Y bueno, ¿qué es la corriente? Bueno, la corriente es justamente el movimiento de electrones a través de un material. ¿Qué material? No es cualquier material. Ustedes saben que nosotros vamos a trabajar fundamentalmente
con dos tipos de materiales en nuestra ingeniería, el material conductor y el material aislante. Bueno, en el caso de la corriente, la vamos a medir sobre un material conductor. Pregunta, y ahí me contesta el que sabe o el que quiere arriesgar. ¿Podemos tener presencia de corriente en un material aislante? A ver la platea, ¿cómo estamos? ¿Podemos tener presencia de corriente en un material aislante? Si no quiere hablar, me lo ponen en el chat. A ver. No debería, ¿no? Hay corrientes superficiales sobre el sol. Sí, Iván, muy bien. Perfecto. Bien. El aislante no conduce. Perfecto. Bueno, está todo bien, está todo bien. El aislante no conduce, no debería haberlo, pero se producen, por ejemplo, como decía Iván, en los aisladores, corrientes superficiales y, bueno, vamos a ver más adelante, cuando un material aislante se degrada, se puede producir una descarga disruptiva a través de él y generarse una corriente. O sea que esa corriente se podrá dar, por ejemplo, cuando se perfora un aceite, cuando se perfora un aislante, si uno aplica una tensión superior a la capacidad de ruptura que tiene y de aislación que tiene ese aislante, hasta el mismo aire se rompe. Entonces, la otra vez ahí en el grupo ustedes habían puesto un seccionador que había abierto con carga, donde se produce un arco eléctrico enorme, hasta extinguir toda esa energía que estaba presente en ese momento, y por donde se siguió cerrando ese circuito a través del aire, conducía el aire. Bien, entonces, el voltaje proporciona la energía a los electrones, estos se mueven y ese movimiento de carga nosotros lo vamos a llamar corriente, es un flujo de carga, una cantidad de carga y eso le vamos a llamar corriente. Entonces, la cantidad de carga que pasa por un determinado material por la unidad de tiempo me va a dar la corriente. Entonces, el coulomb sobre segundo será igual al ampere. ¿Sí? Bien, y seguimos rapidito porque esto ustedes ya lo conocen, pero como para entrar en ritmo y más como estamos actualmente, Iván me dice también cuando se produce una corriente de fuga en descargas parciales. Sí, bueno, todo un tema de descargas parciales, ¿no? Todo un tema. Ese será algún tema que a lo mejor lo vayan a hacer cuando se vayan a recibir un buen trabajo de descargas parciales los que están trabajando en esos temas. Bien. Bueno, la resistencia, lo que vamos a definir, la resistencia que ofrece un material a la conducción de todas esas cargas por el mismo. ¿Sí? Entonces, a menor resistencia, mejor el material, de manera tal de que nosotros, en el caso de la ingeniería eléctrica, vamos a estar viendo como material conductor solamente dos materiales, el cobre y el aluminio, desde el punto de vista tecnológico. Obviamente hay otros materiales que son mejores conductores, como la plata, el oro, pero no lo vemos. Entonces, la resistencia la vamos a estar expresando en ohm, y también hay veces que es interesante conocer el valor inverso a la resistencia, que es la conductancia. La conductancia, si es el inverso a la resistencia, es la propiedad de un material proclive a conducir mejor. Corriente de fuga, bueno, acá me dice el grafito. Bien, bien, perfecto.
Yo mientras voy dando clase también trato de ir leyendo el chat. Entonces, definimos la resistencia, la vamos a expresar en ohm, y la conductancia, que es el inverso de la conductancia, lo vamos a expresar en Siemens. Bueno, ¿qué es una fuente? Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo entonces en determinadas cosas, y hay que empezar con lo básico. Una fuente. Bien, una fuente puede ser una fuente ideal. ¿Qué significa una fuente ideal? Que si yo a esta fuente me le cargo una carga acá, pongo una carga, siempre esa tensión va a ser constante independientemente de la cantidad de carga que le demande. A eso se le llama una fuente ideal. Tanto en esta fuente, que fíjense cómo está expresada, con el signo de la pila o de la batería, esta es una fuente de corriente continua o corriente directa, como está puesto acá, abajo. En cambio, la fuente B está expresada, fíjense que no tiene los signos, porque la corriente alterna, esto está permanentemente variando, ¿sí? Entonces, esta fuente representa una fuente de corriente alterna. Bien, sí, Santiago, ahí se le está cortando el enlace. Bueno, a todos nos puede pasar, me puede pasar a mí también, no te preocupes. Igual esta clase, tal cual como está, ustedes ya saben, mañana ya queda subida al campus. Bueno, entonces, una fuente de tensión ideal, dijimos, es si yo acá le conecto una carga. Si yo le conecto una carga, de paso vamos a dibujar una carguita cualquiera, le conecto una carga acá, ahí, vamos a suponer que es una resistencia. Si yo le conecto una carga acá, como tal cual como lo hice ahí, y supónganse que esto demanda muchísima energía, la fuente ideal siempre va, si esto eran 100 volts, siempre va a tener 100 volts. Bueno, ¿existen las fuentes ideales? No existen las fuentes ideales, es difícil, salvo alguna fuente controlada con una potencia interesante, pero no existen las fuentes ideales. ¿Qué van a existir? Las fuentes reales. ¿Cuáles son las fuentes reales? Aquellas que, para determinada cantidad de carga, la tensión que tiene, debido a su resistencia interna, que va a estar en serie con esta tensión, comienza a decrecer. Entonces la tensión en bornes comienza a decrecer. Es lo que nos pasa con la batería de nuestro auto. Cuando en la batería de nuestro auto el valor de carga son 14,6 volts, ¿no? Aquellos que andan en auto, y teóricamente con 12 volts lo tenemos siempre, pero cuando arranca el auto y cuando se ponen las luces, esa tensión cae. ¿Por qué no cae más? Porque permanentemente, bueno, está siendo cargada. Bueno, ¿qué tenemos acá? Este es el gráfico tensión-corriente de una fuente ideal. ¿Qué significa este gráfico? Significa que si grafico los valores de tensión desde el valor 0 de corriente a valores crecientes de corriente, entonces si esto eran 100 volts, para cualquier valor de corriente esto permanece constante. Esto sería entonces una fuente ideal. Sería interesante luego, voy a dejar una tareita, investigar todas las posibles fuentes de tensión continua que existen. Ahí, bueno, les dije, las fuentes electrónicas, los generadores de corriente continua, las baterías, y bueno, algo que tenga que ver con fotovoltaico. Ahí tenemos todas las fuentes de tensión. Bueno, ¿qué es una fuente de corriente? Inversamente a la fuente de tensión, una fuente de corriente es aquella que en un punto determinado me puede generar
y abastecer valores de corrientes. Cuando tengo una fuente ideal, lo mismo, aquella que para cualquier tensión disponible en el punto me ofrezca siempre un valor constante de corriente. Esa sería una fuente ideal de corriente, ¿sí? Pero bueno, obviamente las fuentes ideales no existen, pero uno trata de aproximarlas en la práctica. Normalmente este tipo de fuentes de corriente está asociada más a aparatos electrónicos, algunas fuentes de origen electrónico. Lo que pasa es que nosotros vamos a trabajar con fuentes de corriente y fuentes de tensión y vamos a trabajar en lo que es la conversión. Y ahora va la pregunta. ¿Recuerdan o vieron alguna vez cómo transformar una fuente de corriente en una fuente de tensión? A lo mejor no lo vieron, pero les pregunto, porque a lo mejor lo vieron y si fuera así me lo dicen. Iván, muy bien, ¿y cómo sería? Para comunicación de 4 a 20 miliamperes. Bueno, el tema sería en términos teóricos o académicos, yo puedo transformar una fuente de corriente real en una fuente de tensión, sería como un transductor. Bueno, pero existe la transformación de una fuente de tensión, que es esta, en una fuente de corriente. Esta fuente de tensión tiene una resistencia en serie y se transforma en una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, ¿sí? Y esta corriente es igual a la tensión sobre la resistencia que tenía la fuente de tensión. Esto ya lo vamos a ver. Veremos ahí algo, pero fundamentalmente son temas de electrotecnia, así que espero que pasen todos al segundo cuatrimestre de electrotecnia y ahí ya lo van a ver bien. Bueno, vimos entonces lo que es una fuente de corriente, una aplicación típica, lo que les hablaba hoy de una fuente de corriente es en el caso de un cargador de batería, ¿sí? Entonces, un cargador de batería que hace, es alimentado con corriente alterna, un rectificador, ese rectificador lo que recibe como corriente alterna lo transforma en corriente continua con un voltaje constante. Entonces, acá se me generó una fuente de corriente porque, bueno, porque tengo la batería que va a estar absorbiendo justamente esa carga y esa corriente en forma constante. Entonces, este sería el caso de aplicación de un cargador de batería, ¿sí? Con una fuente constante de corriente que permanentemente le está inyectando y está reponiendo toda esa energía interna, el caso de una batería. Bien, definimos ahora resistores, ¿sí? ¿Qué era un resistor? Bueno, un resistor es un componente que ya no, como el caso de la resistencia de un material, cobre, aluminio, en este caso estamos representándolo como un elemento concentrado. La resistencia del cobre, del aluminio, de una máquina eléctrica es una resistencia que está toda distribuida. En este caso es un valor que está concentrado, un parámetro que lo vamos a tener concentrado, y esto sí ya lo vieron ustedes, todos estos resistores tienen diferentes clasificaciones de acuerdo, o valores de acuerdo a las bandas que tienen de color. ¿Para qué se utilizan? Bueno,
para limitar la corriente de un circuito, si necesito limitar por algo, para dividir voltajes, para generar calor en muchos casos, y en algunos otros, como los resistores, los, los resistores que varían las propiedades con el calor, para proteger los termistores, para proteger, por ejemplo, motores. Bueno, ahí llegó Carlos. Buenas tardes, Carlos. Bien. También tenemos resistores variables, y acá le estoy dando cómo los vamos a representar. Entonces, esto sería un potenciómetro que tiene diferentes tomas. Lo podemos representar de esta forma. Un reóstato es utilizado normalmente, y lo vamos a utilizar ahora que nos llegaron todos los equipos. Los equipos que están viendo detrás mío son todos los que han llegado a la universidad, y justamente tenemos varios reóstatos. Potenciómetros también que están dentro de los instrumentos, y tenemos reóstatos fundamentalmente para la máquina que vimos, la primera, que vimos el funcionamiento. Bueno, para arrancar esa máquina vamos a necesitar un reóstato de arranque. ¿Para qué es? Bueno, para limitar justamente las corrientes de arranque. Y bueno, acá tendríamos un potenciómetro conectado con reóstato. Son diferentes formas de ver. En definitiva, ¿qué hace esto? Bueno, lo que hace es que entre el punto 1 y 3, porque el 3 es el que está variando, voy a obtener diferentes valores de resistencia. En este caso, entre el punto 1 y 2, ¿por qué? Bueno, porque este reóstato hace que pueda ir variando la velocidad de acuerdo a la cantidad de secciones de resistencia que estoy poniendo en funcionamiento. Bien, seguimos adelante. Bueno, acá tienen clásico reóstato para equipos, puede ser para el arranque, para limitar, para regular alguna tensión. Bueno, acá hay pequeñas demostraciones prácticas. Reóstato de un cuarto de vuelta. ¿Por qué dice un cuarto de vuelta? Bueno, porque si esto tiene entre sus extremos 100 ohms, o sea, si toda la resistencia entre este extremo y este son 100 ohms, puedo sacar un punto intermedio. Por ejemplo, si lo pongo a un cuarto de la cantidad de vueltas o de alambres que tiene ese resistor, obtengo dos porciones, una de 75 y una de 25. A media vuelta, la resistencia total, que era de 100, me queda dividida en dos partes de 50, y viceversa al primero, a 3/4 puedo tener 75 de un lado y 25 del otro. ¿Sí? Bien, y hablando de resistencias variables, les presento también el termistor, que es un resistor variable a la temperatura. ¿Sí? Este resistor, al igual que recuerdan cuando les hablaba de los descargadores de óxido de zinc, para proteger los picos de tensión o las sobretensiones, el termistor normalmente es el que viene en los motores, para que está calibrado de acuerdo a la temperatura máxima del aislante del motor. Entonces, cuando ese termistor detectó que ese motor está trabajando en un régimen térmico inadecuado, inmediatamente se abre, y con eso está abriendo el circuito del motor, lo está protegiendo. Interesante esto porque obviamente nos ahorra un montón de problemas. Bueno, el caso de la resistencia de una celda fotoconductora cambia justamente, y se pone activa y conduce con el tema de la luz. En la fuente de switching también vienen, exactamente. Y también, bueno, eso es con respecto a la temperatura, eso, y
en algunos casos, para protegerlos de tensiones, vienen los famosos diodos Zener, que justamente actúan con la tensión. Se abren con la tensión, eso lo van a ver en electrónica. Seguimos adelante. Bueno, acá sería, y en forma esquemática, y ya para ir entrando en tema, la aplicación en el caso de un circuito de iluminación, de lo que sería, como estamos, fíjese, trabajando con 12 volts y en continua, sería el equivalente a un circuito de un auto. Entonces estoy alimentando, y bueno, lo que nos pasa con el auto. La batería de 12 volts va a donde nosotros tenemos todos los fusibles, de ahí a un interruptor, que es el mando que tenemos, o de las luces del auto, o del tablero, una resistencia variable, que con esto podemos manejar y variar la intensidad, y ahí vamos a la lámpara. Vieron que algunos autos tienen el comando variable de la iluminación del tablero para poner más o menos luz. Bueno, exactamente es esto, ¿sí? Exactamente. Bien. Bueno, hasta acá entonces una introducción. Lo que ustedes luego tienen que trabajar todo esto es con la bibliografía, que ya está cargada en el sitio donde dice bibliografía. Ahí ya está el libro de Floyd y hay un pequeño apuntecito de corriente continua para el manejo de circuitos, pero es importante que ya empiecen a leer. Y también lo que está cargada es la primer práctica de corriente continua, que esa hay que hacerla, ¿sí? Hay que hacerla. Así que ya hay trabajo para empezar a hacer. Bien. El miércoles que viene vamos a ver qué hicieron y alguno me va a tener que empezar a contar a ver si pudo resolver algo y qué valores les da. Entonces empezamos a hacer algo interactivo, un foro más ameno, así no hablo únicamente yo. ¿Sí? Va a estar bueno. Bueno, la potencia en corriente continua. ¿Qué es la potencia? Bueno, la potencia es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. Y en el caso de corriente continua, como no tenemos una tensión variable en el tiempo y en corriente continua, en los sistemas de continua, no van a aparecer desde el punto de vista circuital y a los efectos del cálculo de tensiones, corrientes y potencias en régimen permanente, no van a aparecer ni los capacitores ni los inductores. Pero vamos a ver por qué. Sí los pueden aparecer en fenómenos transitorios en corriente continua, pero no en un régimen equilibrado y permanente. Entonces la potencia la vamos a definir como el cuadrado de la corriente por el valor de la resistencia que está en juego. Es decir, si yo tengo una resistencia de 1 ohm y tengo una corriente de 1 ohm, voy a tener una potencia de 1 vatio. La potencia la vamos a medir en vatios. Pero también la puedo expresar como el cuadrado de la tensión aplicada sobre ese elemento dividido la resistencia, ¿sí? Cualquiera de los dos valores es válido para expresar la potencia. Ustedes ya conocen la ley de Ohm, ¿sí? Ya conocen la ley de Ohm, eso ya lo vieron en Introducción 1. No sé si vieron algo de potencia, me dicen, pero bueno, ya definimos lo que es la potencia. Y fíjese en esta expresión, en este dibujo que hay acá, fíjense, si yo tengo una corriente constante y tengo una tensión constante, voy a respetar los valores que están dados acá con los colores, el producto que puede estar en otra unidad, por eso está más arriba, pero bueno, me inclino por dejar la potencia acá en celeste, porque sería el producto de B por I
que también lo puedo hacer, este es el valor de la potencia. Y en todos los casos, para cualquier valor de tensión y corriente, el valor de la potencia se va a permanecer constante. O sea, en continua lo mismo. Para un determinado valor de tensión y de corriente, en el tiempo esto va a permanecer constante. ¿Sí? En el tiempo permanece constante. Bien. Pregunta. ¿Conocen las leyes de Kirchhoff? ¿Las vieron? A ver, ¿qué me cuentan? ¿Las vieron en Introducción 1? ¿No? Me dicen, me escriben, leyes de Kirchhoff. Bueno. ¿Qué dicen las leyes de Kirchhoff? Bueno, Sergio, sí. Iván, si conocen las leyes de Kirchhoff. Bueno, vamos a hacerla entonces. Ya que no. Primera ley, ¿para qué les voy a contar las leyes de Kirchhoff? Bueno, porque para empezar a trabajar con los circuitos como quiero, necesitamos aplicar algunas leyes que son muy simples, pero que las necesitamos aplicar. Leyes de Kirchhoff. Primero lo que vamos a definir qué es un nudo y qué es una malla dentro de un circuito. Bien, un nudo es lo que está expresado acá. Un nudo es un punto donde llegan diferentes caminos o ramas de un circuito conduciendo corrientes. Fíjense, en este punto es un lugar donde convergen dos o más conductores y a eso le vamos a llamar un nudo. Lo ideal, un nudo tendría que ser 3 conductores, de 3 o más, porque si fueran 2 conductores podríamos tener diferentes, o tendría que ser el mismo aporte, porque sería el mismo punto y el mismo potencial, entonces tendría continuidad de circuito, debería ser lo mismo. Aunque este punto puede estar tomado a tierra, entonces está bien llamar de 2 o más conductores. Nudo, nodo, sí, nudo, nodo. Normalmente nosotros le vamos a llamar nodo. Malla, depende de la bibliografía, nosotros le vamos a llamar nodo. Entonces, ¿qué es un...? Bueno, ¿y qué pasaría en este nudo o en este nodo? Si todas las corrientes entran acá, la suma de toda esta corriente, ¿a qué va a ser igual? A 0. Porque tiene que haber, o se tiene que cumplir el principio de conservación de la energía. ¿Y qué es una malla? Una malla es un circuito, como por ejemplo si yo acá lo cierro y hago esto, esto que está acá constituye una malla. Es cuando se cierran 2 o más ramas, estoy armando una malla. Entonces, dice, una malla es todo circuito cerrado que se puede recorrer sin haber pasado 2 veces por el mismo elemento. Si yo a este circuito lo cierro a su vez por acá, ahí, entonces una malla la podría tener con todo este circuito externo. Todo esto que recorro acá, esto sería una malla. ¿Sí? Esta sería otra malla y esta sería otra malla. Ahí tienen un circuito con 2 mallas. Podría armar un circuito con 3 mallas y
haría esto, ¿sí? Y ahí tendría otra malla. ¿Podría decir que hay una cuarta malla que es toda la externa? Y sería el caso de una malla que estaría contenida en las otras tres. Entonces, con estas tres mallas, el circuito ya queda definido. Bien, entonces definimos nodo y definimos lo que es una malla. Vamos a avanzar. Bueno, ley de Kirchhoff. ¿Qué dice? Que la sumatoria de corrientes que entran o que salen a un nodo es igual a 0. Esto es importante. La sumatoria de las corrientes. Acá Iván dice que en el trabajo pasa que tiene 3 corrientes, RC y T, que ingresan en una determinada bornera y en la salida cada núcleo se unifican a tierra, centro de estrellas, donde deben anular las corrientes. Bien, pero eso ya es, bueno, estamos hablando de corriente alterna. Bueno, en el caso de lo que está diciendo, que dice que tienen una corriente R, una corriente S y una corriente T, y esos se van al centro de estrella y de ahí se van a Tierra, las sumatorias de esas corrientes, si el sistema está equilibrado, es igual a 0. Pero si el sistema no está equilibrado y está desequilibrado, como normalmente va a suceder en la vida real, esa corriente no va a ser igual a 0. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir adelante. Entonces, primera ley de Kirchhoff, la sumatoria de las corrientes en un nodo es igual a 0. ¿Por qué sirve? Bueno, porque ustedes van a identificar cada nodo y yo les voy a dar un circuito con varias mallas y hay que calcular o las tensiones en la resistencia o la potencia en una resistencia. Por lo tanto, tenemos que conocer las corrientes que existen en todo el circuito. Entonces, en este caso, la ley de Kirchhoff a mí me va a permitir conocer. ¿Por qué? Bueno, porque planteando estas ecuaciones sobre los nodos independientes que tenga, me va a permitir armarme un sistemita con varias ecuaciones e incógnitas y poder resolver. ¿Cómo se expresa la ley de Kirchhoff? De la forma esta. La sumatoria desde I igual a 1, porque tiene que haber por lo menos 1, ¿no? De 1, de un circuito, hasta N, acá pueden haber otros que están entrando, de todas las corrientes es igual a 0. O sea, I1, I2, I3 más IN es igual a 0. Primera ley de Kirchhoff. ¿Comprendido? Cada vez que nosotros tengamos un nodo donde vienen por lo menos 3 ramas, cada una de estas es una rama. Cada una de estas es una rama. Cuando vienen 3 ramas, ahí voy a tener que la sumatoria de todas esas corrientes es igual a 0. Y después tenemos que ponernos de acuerdo en el signo que le vamos a poner a esas corrientes, ¿sí? Entonces, eso sí nos tenemos que poner de acuerdo. Si todas las corrientes son entrantes al nodo, le puedo poner positivo. Pero, por ejemplo, esta corriente podría tener un destino diferente. Por ejemplo, en vez de estar entrando, podría estar saliendo. Entonces, lo que ustedes tienen que tener muy presente es que si a esta corriente que entró y a esta que entró le voy a poner un signo más, la corriente que está saliendo le tengo que poner un signo menos. Entonces, cuidado con eso, con los signos de las corrientes. Primera ley de Kirchhoff, sumatoria de corrientes en un nodo igual a 0. Segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Que la sumatoria
de todas las tensiones que hay en una malla, acá está expresada una malla, ¿sí? Esto que está acá es una malla, la sumatoria de tensiones en una malla es igual a 0, ¿sí? O lo que es lo mismo, fíjense, ¿y cómo se suman las tensiones en una malla? Con su signo. Recuerden esto porque después se nos complica. Con su signo. Hay que sumarlas con su signo. Entonces, o lo que es lo mismo, que si yo apliqué una tensión U, acá en el caso de una batería, esa tensión se va a distribuir ¿en quién? Y en todos los elementos que tiene ese circuito. Entonces, esta U será igual a la tensión que cae en esta resistencia, en la tensión que cae en esta resistencia y en la tensión que cae en esta resistencia. ¿Y por qué decimos que cae tensión en cada una de esas resistencias? ¿Por qué? Bueno, porque si yo tengo acá una tensión aplicada, acá se me va a generar una corriente. Así, ¿sí? Ahí voy a tener una corriente. ¿Y qué sucede cuando una corriente pasa por un resistor? De acuerdo a la ley de Ohm, ¿qué sucedía? En ese resistor se generaba una tensión, que es esta que está marcada acá. Una tensión acá, una tensión acá y una tensión acá. ¿Sí? Entonces, si esta es la corriente y esas son las tensiones, si a esta le pongo signo positivo, a todas estas que se están oponiendo le tengo que poner un signo negativo. ¿Por qué? Bueno, nuevamente, ustedes recuerden siempre esto que les digo, que es muy básico, que se tiene que cumplir el principio de conservación de la energía. Porque si yo le pongo a todo signo positivo, tendría una generación constante de tensión y sería una fuente infinita, cosa que por ahora lamentablemente no existe. Estaría bueno que exista, ¿no? Pero por ahora no existe. Entonces, esta tensión cae en esta, en esta, en esta. O lo que es lo mismo, decir que U, esta U aplicada, es igual a U1 más U2 más U3. ¿Por qué U1, U2 y U3 tienen el mismo signo? Y porque la corriente, primero porque son todos resistores, y la corriente va en el mismo sentido. Entonces, producirá una caída I por R acá, una caída I por R acá, y una caída de tensión I por R en ese caso. ¿Sí? Pregunta, a ver, pregunta. Si todas las resistencias son iguales, ¿sí? Si todas las resistencias son iguales, y valen un ohm, y yo tengo una tensión aplicada acá de 3 volts. ¿Cuánto cae en cada resistencia? ¿Y cuál es la corriente que voy a tener? En cada resistencia caería un volt, ¿no? Bien, porque justamente si tengo 3 acá, esto se me va a dividir en 3, esto es 1 más 1 más 1, 3 ohm, dividido 3 volt, 1 ampere, ¿sí? Entonces tengo esto, perfecto. Bien, entonces, segunda ley de Kirchhoff, viene que acá parece fácil, después cuando metemos todos los circuitos adentro, hay que tenerla bien presente. Perfecto. Bueno, ahora veamos qué pasa con un circuito donde tengo todas resistencias en serie. Bueno, un circuito donde tengo todas resistencias en serie es un circuito donde yo a la corriente me opongo con esta resistencia, me opongo con esta, me opongo con esta, lo mismo que me oponga con las tres. Por lo tanto,
voy a borrar esto que nos va. Por lo tanto, lo que ustedes esto ya lo conocen, al tener una tensión y una corriente común, podemos reemplazar la suma de las tres resistencias o el efecto de las tres resistencias por una sola resistencia total, que es la suma de las tres. O sea que en serie yo puedo sumar las resistencias. O lo que es lo mismo, y que expresábamos hoy, que U era igual a ¿quién? A 1 más U2 más U3. Pero U1 ¿a qué va a ser igual? A I por R1. U2, I por R2. U3, I por R3. Todas que tienen en común la corriente. Todas tienen en común I, I e I. Puedo sacar factor común esta corriente, ¿sí? Y me quedará I por R1, R2, R3, o sea, I por R total es igual a I por R total, que es la que está viendo esta fuente. Entonces, ustedes esto ya lo sabían, en serie vamos a estar sumando la resistencia. Y en paralelo, bueno, como recién vimos que la resistencia, la inversa de la resistencia era igual a la conductancia, en paralelo, en realidad, en vez de sumar una resistencia, ¿quiénes vamos a estar sumando? Vamos a estar sumando las conductancias, ¿sí? G total igual a G1 más G2 más G3. O, respetando lo que vimos anteriormente, podemos estar sumando la inversa de las resistencias. Y entonces, para lograr entender esto y llegar a esta conclusión, nuevamente vamos a utilizar algunos de los principios que acabamos de ver. Y ese principio que decía que en este circuito yo quisiera sacar el valor equivalente de esta resistencia, o sea, ir a este circuito que es muchísimo más simplificado. Fíjense, esto, mucho más simplificado que esto. Esto es más simplificado que esto. Y aplico justamente la sumatoria de las corrientes en este nodo, o sea, esta I, ¿a qué va a ser igual? Y esta I se va a través de esta resistencia, a través de esta resistencia y a través de otra resistencia. Por lo tanto, I será igual a I1 más I2 más I3. Acá lo tenemos. I igual a I1 más I2 más I3. Entonces, pero I, está I1, ¿a qué es igual? ¿Qué tensión tienen aplicadas esas resistencias? ¿Qué tensión tienen aplicadas esas resistencias? U, perfecto. Como todas tienen U, entonces U sobre R1 será I1, U sobre R2 será I2, U sobre R3 será I3. U sobre R1, U sobre R2, U sobre R3, I1, I2 e I3. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, si yo lo quiero llevar a un circuito que es equivalente a este que está acá, a U sobre R, ¿no? Esta I es U sobre R total, o R equivalente. Entonces, U sobre R equivalente igual a U sobre R1, U sobre R2, U sobre R3. Tacho todas las U y me queda el valor de 1 sobre R1 igual a la sumatoria de todas las resistencias que acá ponga inversa. Puedo poner infinitas resistencias inversas. Bien. ¿Y qué pasa cuando tengo un circuito serie paralelo? Que va a existir y ya tenemos problemas en la práctica que tienen que resolver y tienen este tipo de circuito. Bueno, si yo tengo circuito serie paralelo,
recuerden que siempre yo en ingeniería necesito simplificar las cosas. Yo quiero circuitos simples. Cuanto más simple los circuitos, mejor, mucho mejor. Entonces, a mí un circuito así no me sirve mucho. Entonces, ¿qué necesito hacer? Simplificarlo. Por lo tanto, si tengo un circuito donde tengo dos nodos acá común que comparten resistencias, quiere decir que estas resistencias están conectadas ambas al mismo potencial. Si tengo resistencias conectadas ambas al mismo potencial, significa que estas dos resistencias están en paralelo. Y si están en paralelo, ya conocemos qué podemos hacer. ¿Qué podíamos hacer? Estamos en paralelo. Quiero volver atrás. Si están en paralelo, tengo que aplicar esta fórmula. ¿Sí? Entonces, a estas dos le aplico esta fórmula. Entonces, 1 sobre R2 más 1 sobre R3 será esta resistencia equivalente. Y luego, esa resistencia equivalente RA, que encontré, o una resistencia parcial, la voy a sumar con la resistencia que ya estaba y obtendré la resistencia total. Bueno, ahí he simplificado totalmente un circuito. Y si tengo este otro circuito, ¿qué hago? Bueno, lo mismo. A mí no me conviene hacer el paralelo de esto con la suma de estas dos. Entonces, ¿qué hago primero? Bueno, primero simplifico lo más simple que tengo. R2, R3, R2 más R3 se usa solo para dos resistores en paralelo. Perfecto. Bien, entonces ahora acá estaría sumando estas dos y luego al resultado de estas dos haría el paralelo con esto. Entonces, RA es R1 más R2, acá tengo RA, y hago luego el paralelo de esta con R3. Entonces la resistencia total será RA, R3, RA más R3. Nuevamente encontré una simplificación de mi circuito. Entonces fíjense cómo empezamos, ¿no? Habíamos visto cómo sumar resistencias en serie, cómo hacerlo cuando las tengo en paralelo, cuando tengo dos en paralelo y una en serie, para llevar las dos en serie, cuando tengo dos en serie con otra en paralelo, ahí podría tener también otra en serie. Y ya que estamos con agrupación de elementos, y si bien todavía no los estudiamos, les comento que para el caso de capacitores y para el caso de inductores es exactamente lo mismo, ¿sí? Para el caso de capacitores e inductores es exactamente lo mismo el tema de considerarlo. Ojo que con el capacitor pasa una cosa que lo que tienen en común son las cargas que tienen, por lo tanto, en serie los capacitores se suman como inverso de sus valores de capacidad. Y en paralelo, los capacitores se están sumando con su verdadero valor. En el caso de los inductores, va a ser el mismo caso que los resistores. Bien, ahora veamos qué vamos a hacer cuando tengamos varios generadores en un circuito. Bueno, cuando tengamos varios generadores en un circuito, nosotros los podemos asociar en un efecto común en un solo generador. Entonces, la suma de generadores en serie lo puedo utilizar como un generador equivalente, como un solo generador equivalente. Y en este caso puedo aprovechar la regla que acabo de ver y la suma de
resistencias, lo mismo voy a estar con valores en serie. Entonces, fíjense, estas tres fuentes se me convierten en una única fuente y un único valor de resistencia. Bueno, acá, en el caso de generadores en paralelo, la cosa ya comienza a complicarse un poquito más. Entonces, tengo que ver el aporte de cada una de las corrientes y lograr poder sumar y poder encontrar un generador equivalente. En este caso, acá se sumaban la FEN, y en este caso la tensión que van a aplicar estos son exactamente la misma. Entonces se va a tratar de que estos generadores, puedo hacer esto cuando los valores de tensión son los mismos. Si son diferentes, acá va a haber desequilibrio, va a haber corrientes de circulación y lo voy a trabajar de otra manera. Bien. Vamos a la aplicación de las leyes de Kirchhoff. Les presento. Acá tengo un circuito con tres fuentes, resistencia, resistencia, resistencia. Entonces, primero, vamos a identificar qué tiene este circuito. Como les decía, tres fuentes y cuatro resistencias. ¿Cuántas mallas tiene independientes tiene este circuito? ¿Y cuántos nodos independientes tiene y cuántas ramas tiene? Mallas, nodos y ramas. A ver, ¿cuántos tiene? ¿Cuántas mallas? Bueno, acá me dicen, uno me dice 3, otro me dice 2, otro me dice 3. Bien. ¿Cuántos nodos? Bien. ¿Cuántos nodos? Perfecto. Bien, bien, bien. Muy bien. Tengo esta malla que está acá. Tengo esta malla que está acá. Y luego tengo esta malla que está acá. ¿Sí? Lo que pasa es que esta malla que está acá está incluida en estas dos. Entonces, independiente tengo esta malla y tengo esta malla. Nodos tengo este. Sería un nodo principal y podría tener este también. ¿Sí? Podría tener este. Ramas, ¿cuánto tengo? Y tengo esta rama y tengo esta rama. ¿Sí? Son dos mallas independientes. Dos mallas independientes. La otra estaría contenida. Bien. Y ahora vamos a los nodos. Los nodos tengo el del punto A. Entonces, ¿qué me pasa? La corriente I1 más I2 más I3 es igual a 0. Pero el nodo B me va a pasar lo mismo. Nada más que, ¿qué pasó en el nodo B? Las corrientes cambiaron de signo, porque en esta está entrando, la I3 en el nodo A entra, pero en el nodo B sale, y viceversa con las otras dos. Entonces, en realidad tenemos un solo nodo. Bien. Importante. Vamos ahora a esto. Ecuaciones. Si yo tengo esta malla acá, lo primero que hacemos es identificamos esta malla. Sobre esta malla, ¿qué tenemos? Sobre esta malla, si yo tuviera que resolver este circuito, tengo una sola corriente y tengo dos fuentes.
Entonces, acá aplicaría la segunda ley de Kirchhoff, porque no tengo nodos. Entonces, ¿qué haría para resolver este circuito? Sumo esta resistencia con esta y con esta, ¿sí? Con una sola resistencia, y después me queda que la sumatoria de las tensiones, o de las caídas de tensión dentro de esa malla, es igual a 0. Aplicaría la segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve un circuito? Sobre cualquier circuito que nosotros tengamos, primero identificamos todas las corrientes de rama. Todas las corrientes de rama. Una rama es aquella que une dos nodos, ¿sí? Bueno, y le atribuimos arbitrariamente un sentido de circulación. No importa que después, si esa corriente cuando la terminé de calcular me dio negativa, el sentido que yo había previsto va a ser contrario. Entonces, le damos un sentido de circulación, formulamos una ecuación por cada incógnita. Si tengo, como tenía hoy en el circuito, 3 corrientes, tengo que aplicar o formular 3 ecuaciones. Si tengo 2 corrientes, 2, y en este caso, ¿cuántas ecuaciones voy a tener que formular? Una sola, porque tengo una sola corriente. La de malla, no, la de nodo no la puedo hacer porque no tengo nodos, o sea que con tener una sola ecuación de mallas, suficiente para poder calcular la corriente que está en juego acá. Entonces, formulamos una ecuación por cada incógnita y resolvemos nuestro sistema de incógnita. Entonces, si yo tuviera que calcular las corrientes que circulan por cada una de estas mallas, ¿qué tendría que estar aplicando? Tendría que estar aplicando lo que acabo de decir recién. Entonces, voy a dibujar. ¿Yo qué haría? Acá le pondría I1, para allá pondría I2, y para allá pondría I3. ¿Sí? Entonces, primera ecuación, ¿cuál sería? Sobre el nodo A, I1 más I2 más I3 igual a 0. Bien. ¿Y después qué me falta? Después me falta calcular o plantear, son 3 ecuaciones de corriente. Me faltan, acá planteé una, acá no la puedo plantear porque son exactamente las 3 mismas corrientes. Tengo que plantear 2 ecuaciones más. Entonces, lo único que me queda es sobre esta malla plantear la sumatoria de las tensiones y sobre esta malla plantear la sumatoria de las tensiones. Entonces, de ahí la vamos a resolver. Acá terminamos, les voy a dejar para que me resuelvan este circuito, que ahora se los cargo, a ver si me pueden calcular I1, I2, I3 para la próxima clase, y de ahí arrancamos con los otros temas. Así que bueno, por hoy, por ser introductoria suficiente, a partir de la próxima clase vamos a ir alternando entre teoría y resolviendo los ejercicios que están en la práctica. Ustedes traten de resolver por lo menos los 2 primeros ejercicios, y en la que viene hacemos algo que lo vamos compartiendo entre todos, ¿sí? Que es resolver ejercicios para que ver cómo nos dan, de manera tal de que ustedes puedan empezar a entrenarse. Bien, acá terminamos la clase. Si hay alguna consulta, me dicen, si no ya terminamos con esto.